¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos del Go Sport Podcast? Bienvenidos a una nueva edición de Deportes, y seguimos con el mundo del baloncesto venezolano. Luego de esa derrota de la selección nacional ante Brasil en tierras amazónicas, ahora nos toca el turno de obviamente analizar ese juego, el segundo compromiso del Curro Segura al mando de la selección nacional y obviamente lo que viene ahora hoy lunes ante Chile. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal, Andrés? Qué gusto, poderte saludar y saludar a todos los que se conectan a través del GOAT y, por supuesto, desearles a todos una excelente semana. Por supuesto que arranca con mucha información para nosotros y con la actuación de Venezuela, como ya lo decías, en esta ventana clasificatoria. Mira, Venezuela cayó en un juego bastante, yo no voy a decir reñido, bastante complicado, pero a fin de cuentas creo que Venezuela mostró otra imagen completamente distinta a ese partido contra Colombia. Y cuando yo hacía el análisis, o hacíamos el análisis en el programa anterior, no dijimos cuánto íbamos a perder o cuánto iba a perder Venezuela, pero el panorama no estaba para perder por tan solo 10 puntos. En partes del compromiso, ese juego pudo haberse empatado por 2 o 3 posiciones de balones y bueno, lamentablemente Venezuela nunca pudo tener la ventaja del compromiso. Creo que la primera parte del primer cuarto y ese inicio de la segunda mitad fue lo que condenó a Venezuela, un 0-18. Creo que realmente era muy complicado darle vuelta en Brasil y ante el campeón del FIBA América de 2025. ¿Qué pudimos ver en ese partido ante los brasileños? Bueno, yo creo que fue un compromiso, Andrés y amigos, en el que Venezuela se mostró bastante bien. Yo creo que el marcador, la diferencia de 10 puntos para lo que se esperaba, es bastante significativa, es decir, muestra una mejoría de la selección. Yo creo que la selección fue inteligente. En cierto momento, obviamente, ese bache al que tú reseñabas, ese 18-0 favorable a Brasil, en ese margen, ¿no? En ese abanico del final del primer tiempo, inicio del segundo, indiscutiblemente yo creo que marcó las diferencias, ¿no? Pero Venezuela llegó a estar hasta por 6 puntos allí con Brasil. Creo que en un momento le jugó de tú a tú, indiscutiblemente. Ciertamente se mostró y de alguna manera tuvo un muy buen porcentaje en cestas de 3. Nosotros hablábamos el otro día que Venezuela no tenía quizás esos tiradores consumados en cuanto al perímetro, que los necesitaba que gente apareciera precisamente en esa zona, y de hecho el porcentaje de tiros de 3 de Venezuela fue mejor que el de Brasil, ¿no? 44% a 40%. También en las cestas de 2, sí, realmente allí estuvo parte de la clave de lo que fue la derrota de Venezuela. La selección de tiro en cuanto al campo quizás no fue la mejor en algunos momentos, en algunos aspectos. Venezuela se desesperó. Creo que ese margen que fue corto en algún momento le brindó cierto nervio a Venezuela y por eso no pudo tener una mejor selección de tiro. Allí faltó la experiencia, obviamente ese hombre que bajara ese calor mental que te da, tratar de jugarle de tú a Brasil en un juego donde además estás de visitante y el favoritismo amplio en el otro. Yo creo que faltó un poquito eso. Esas son cosas que va a madurar Venezuela, un grupo muy joven, ya lo hemos dicho muchísimas veces, pero yo creo que todo pasó por ahí, ¿no? Quizás no tener esa mente fría para manejar los momentos de juego donde, tú sabes, el baloncesto es un deporte de rachas, Andrés, y tú lo sabes bien. Tú caes en rachas muy malas y caes en rachas muy buenas. Es decir, pedirle a un equipo que sea consistente todos los minutos es complicado, no pasa en ninguna parte, ni en la NBA. Entonces, esa situación, yo creo que faltó esa madurez en ese punto donde Venezuela estuvo cerca, donde Brasil empezó a sacar diferencia y allí Venezuela se desesperó mucho. Para mí ahí estuvo la clave, pero en líneas generales creo que fue un juego bastante correcto de Curro Segura y la selección de Venezuela. Sin lugar a dudas se le ve un poquito más de exigencia defensiva a Venezuela en este segundo juego. Lo conversaba en un grupo de WhatsApp de amigos, ¿no? Y les decía, bueno, el tema de que nos falta el anotador natural, porque
en el mejor anotador, el que metió más puntos en este juego contra Brasil fue Edwin Sancudito Mijares con 20 anotaciones. No se espera que Edwin Mijares sea el que más puntúe por Venezuela en un compromiso obviamente de FIBA, ¿no? Porque sabemos que ese rol de Edwin Mijares capaz no siempre va a ser el titular de la selección nacional cuando quizás estén todos los hombres disponibles, dícese David Cubillán, dícese Michael Carreras, entre otros, ¿no? Y Edwin Mijares sacó la cara por Venezuela, pero siempre, a ver, me da la sensación de que nos falta el anotador. Creo que se defendió muy bien. A veces la necesidad de defender exhaustivamente da a cometer faltas, y Venezuela en ese primer cuarto creo que se dilapidó el partido en cuanto a las faltas y obviamente ante la probabilidad de anotación del equipo brasileño. Fue muy eficaz los brasileños en ese primer cuarto, en el segundo también, y creo que ahí dio vuelta al marcador de manera bastante importante. Ya cuando Venezuela, en mi opinión, se estaba acercando en el compromiso ante los brasileños, esa inexperiencia en calmar la bola, en esperar, en los tiempos, yo creo que también le jugó papel fundamental a los venezolanos. A ver, ¿qué te pareció la rotación de Curro Segura? Aquí en pantalla pueden ver prácticamente las anotaciones. Déjenme colocarlo en pantalla grande, pantalla gigante, para que vean ustedes más o menos de cómo se movió Venezuela en este primer juego. ¿Qué te pareció la rotación de Curro Segura? No, me pareció muy buena. De hecho, si tú miras, y allí podemos apreciar, excepción de, bueno, Carlos López no jugó, pero Centeno vio pocos minutos, poquito más de 2 minutos en cuanto a la acción de juego, otro de los que iba a debutar, y efectivamente lo hizo conjuntamente con el jugador, en este caso Exxon Tovar, que yo creo que tú lo venías siguiendo y venías advirtiendo lo bueno que era Exxon Tovar, porque lo conoces de las categorías menores y realmente no quedó mal, quedó muy bien Exxon Tovar, demostrando que tiene la madera para selección. Pero fíjate que con esa sección de Centeno fue el que menos jugó. De resto todos tienen por lo menos 10 minutos, ¿no? El mismo Cisneros, que me sorprendió que jugase tan poco, por ejemplo, el caso de Ángelo, el caso también del mismo Fernando Fuenmayor, que solamente jugó 10 minutos, pero de resto todos tienen una buena cantidad de minutos como para ir observando. Decíamos en el programa anterior que estos dos juegos, en líneas generales, te daban para observar, para que Curro Segura buscara de este grupo lo que realmente le sirve y lo que no le sirve. Ojo, el día que mañana marginen a uno de estos jugadores de la selección, no quiere decir que no sirva el jugador sirve seguramente. Pero para lo que quiere Curro Segura, para su estilo de juego, para lo que él quiere profesar, para lo que él quiere de repente aspirar en la selección, va a haber unos aquí que no van a estar y va a haber otros que van a estar y van a llegar otros que van a sumar, seguramente. Pero yo creo que la rotación muy bien, eso permitió rotación europea, tratando de darle, digamos, un promedio de minutos, bien lo dijiste, sí. 10, 11, 8 minutos por jugador, y bueno, también hay que entender que en esos 8 o 10 minutos tú tienes que demostrar por qué te están colocando a jugar, y no necesariamente, no, que, vamos a decir un ejemplo, Fernando Fuenmayor solo metió 2 puntos, pero tampoco sabemos cuál era el rol de Fernando Fuenmayor en esos minutos que le pidió el Curro Segura, porque, a ver, tenemos un mal, y lo voy a decir con el respeto debido, ¿no? Y que se entienda muy bien, tenemos un muy mal ejemplo con la NBA, porque decimos, no, el mejor baloncesto del mundo, que en efecto lo es, pero el baloncesto a nivel FIBA, amigos y amigos del Go Sports, le digo que se suscriban, den like y compartan este video, o este podcast mejor dicho, no es el mejor para explicarlo de la manera táctica. En la NBA todo el mundo tiene la capacidad de anotación, todo el mundo, cuando vemos un juego de NBA que ya en el segundo cuarto ya hay 70 puntos, ustedes deben entender de que ahí no es defensa absoluta. A veces en los juegos FIBA te colocan simplemente para defender y ese es el rol que te está pidiendo el profesor y quizás estás muy tranquilo. A veces la estadística en los baloncesto no te da o no te demuestra la totalidad de la necesidad de un equipo.
Sí, claro, y ojo que este fue un juego que a nivel de anotación, siendo un juego FIBA, estuvo bastante elevada, es decir, que un equipo llegue a 94 puntos y el que pierde rebasa los 80, fue un juego realmente importante en cuanto a la ofensiva. Tú hablas de la actuación de Mijares, bueno, ampliado amparado en esos 6 triples, 6 de 6, ¿no? Lanzó Mijares. Y estoy de acuerdo contigo, quizás faltó ese segundo triplero, ese segundo jugador del perímetro. Por momentos Ascanio abusó del lanzamiento, esto ya le ha pasado a Ascanio porque quizás es un hombre que puede colocarte un triple, puede meter un triple en cierto momento, pero quizás no es el fuerte de su juego. El fuerte del juego de Ascanio es jugar de espaldas al aro, es estar ahí en la pintura, es molestar, es cazar cualquier rebote porque tiene muy buen olfato. Pero entonces ese tema, faltó quizás ese segundo jugador que en triples le apareciera para Venezuela cuando vemos algunas imágenes del partido y no apareció, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustó en líneas generales el juego de Materán, por ejemplo, en cuanto a eficiencia, tomó rebotes, dio salida al juego, pero aportó pocos puntos. Yo creo que a Materán hay que pedirle un poquito más de eficiencia en cuanto a la ofensiva. Exxon Tovar muy bien. Bueno, Santudito Mijares ni decirlo, el mejor de Venezuela. Quisiera un poquito más también de Sifontes. Yo creo que lo vamos a tener contra Chile mucho más activo en ese perímetro. Bebé Guerra, creo que los minutos que entra se la come. Es un hombre rápido que mete una energía distinta. Este jugador Jefferson Guerra. Y bueno, en líneas generales, yo siento que fue el mejor partido de Venezuela. Mejor de lo que muchos esperábamos. Sí, mucha gente esperaba, y no solamente, no se trata de ser pesimista o de ser realista o de ser lo que sea. Muchos esperaban una derrota abultada por 20, 30 puntos. Sí, considerable de un Brasil súper favorito en su casa ante una Venezuela que está consolidando un proceso casi sin veteranos, con muchos jugadores jóvenes, otros que debutaron. Entonces, cuando tú tienes eso en el papel, tú esperabas otra cosa y realmente perder por 10 me parece que fue lo mejor que le pudo pasar a Venezuela, porque ahora vas a ir contra Chile, que viene obviamente contra Colombia, sabiendo que tu derrota fue solo por 10 puntos. No, y lo decíamos en el programa anterior y advertíamos el tema de los puntos que el equipo contrario te mete, obviamente en el score va a ser preponderante para la anotación final de quienes avancen en este grupo. Correcto. Y la gente dice, no, que el baloncesto es muy fácil. Mire a la selección de Puerto Rico, que tiene 0-3. Y hoy por hoy, la selección de Puerto Rico, hombre a hombre, es una de las mejores del continente, obviamente haciendo la salvedad de los Estados Unidos. Y esto hay que entenderlo de manera muy categórica, y podemos ver el box score de cuarto a cuarto de este juego, y la selección de Brasil dominó en el primer y segundo cuarto nada más. 28-17 en el primero, 25-21 en el segundo. Ya cuando te dicen 25-21, me parece un cuarto bastante aceptable para cualquier equipo. Perder por solo 4 puntos en un tramo del partido no me parece tan desagradable. Pero como bien dije, ese primer cuarto yo creo que fue lo preponderante para este partido, de 28-17. Creo que el primer tiempo que pide el Curro Segura llega en un tramo del juego que iba 11-2, tan solo en el primer cuarto, donde el aro estaba completamente cerrado para los venezolanos, y ahí fue para mí donde se decidió ese juego. Obviamente ese 18-0 de la segunda parte fue también bastante catastrófico para Venezuela, pero ya en el tercero y cuarto Venezuela coloca e impone ese dominio defensivo, donde solo limita en el tercer cuarto a 19 puntos a Brasil, que hay que decirlo, Brasil es la campeona del FIBA América 2025, y en el cuarto Venezuela lo gana 27-22. ¿Te da algo de sensaciones este primer juego primer juego del 2026 de la selección de Venezuela? ¿Hubo mejoría, Ernesto? No, sin duda hubo mejoría, y repito, yo creo que lo más importante es que Curro Segura se haya sentido bien con lo que él vio, más allá del resultado, ¿no? Y de los jugadores que vio. Aquí lo más importante es tratar de consolidar un proceso en la selección. Yo lo decía, y mire, lo decía en el programa anterior, Andrés.
Yo creo que estas ventanas, incluso el juego pendiente que queda, todo esto, yo creo que Venezuela tiene que olvidarse del Mundial que viene. Es decir, sí, lo más importante hoy día es que la selección pueda consolidar un proceso de una vez por todas, ¿no? Pueda consolidar una generación de jugadores, pueda explotar y sacar lo mejor de cada jugador, pueda tener un técnico confiable. No sabemos todavía si es segura, porque bueno, apenas se está arrancando, pero que pueda tener una coherencia de su trabajo y la generación que tiene. De categoría formativa igual. Yo prefiero, de verdad, en lo personal, con todo y que Venezuela ya es mundialista, ha estado en mundiales de distintas categorías en el baloncesto, ha tenido buenas actuaciones, ha sido campeón de América, etcétera, etcétera. Yo prefiero hoy, con la situación del baloncesto venezolano, decir, mire, no clasificamos al mundial, pero vamos a consolidar un proceso y arrancamos ya, desde finales del año pasado con Curro Segura. Bueno, me quedo tranquilo. Si es que el proceso se va a consolidar, ¿no? Recuerde que el proceso mundialista empieza para el 2027, por cierto, en Qatar. Hay que evaluar la situación de Qatar para el próximo mundial. Ya sabemos los hechos acontecidos en las últimas horas. Ya la finalísima del fútbol fue suspendida, ¿no? Sí, sí. Y obviamente cuidado con el Gran Premio de Qatar también, tanto en la Fórmula 1 como en la MotoGP, que pueden ser postergados, cancelados, sin lugar a dudas. Pero la esperanza olímpica, yo no descarto en ningún torneo a Venezuela a nivel de baloncesto jugar, ¿no? Y yo creo que si vas a sacrificar el mundial, que yo no creo que todavía lo vayan a sacrificar, todavía hay esperanzas olímpicas, porque bueno, ahí Venezuela tiene que clasificar al menos entre los 3 primeros en esta primera fase de grupos para aspirar, obviamente, a seguir trascendiendo. Venezuela no ha jugado ningún partido local, lo iba a hacer ante Colombia en Parque Miranda, pero bueno, también los hechos políticos acontecidos en el mundo, sobre todo en el tema en Caracas, a principio de año, alertó a la FIBA de no realizarlo, ¿no? Pero yo creo que Venezuela, si piensa juego a juego y no pensar en ese mundial, yo creo que pueden darle un giro de timón bastante interesante obviamente a lo que aspira, ¿no, Ernesto? Sí, definitivamente, Andrés. Todo proceso se consolida mucho más rápido si tú consigues los resultados. Pero repito, si no los consigues y tu trabajo es serio y cuentas con el apoyo de los jugadores y cuentas con el apoyo de los federativos, los resultados van a llegar en una disciplina como el baloncesto para Venezuela. Pero no hay que desesperarse. Yo siento que este no es momento de desesperarse ni pedirle a Curro Segura que clasifique al mundial, ni mucho menos. Es pedirle un trabajo serio, es hacer lo que realmente necesita el baloncesto venezolano para desarrollarse. Tiene hombres ahí, tú los nombraste en el programa pasado, Jonay Quereque, Alexis Cedres, que bueno, también están en las categorías menores, que las categorías menores también sigan sacando los resultados que tienen, que esos muchachos que lleguen no se pierdan en el camino, es decir, los que están en las menores de Venezuela no se pierdan en el camino y puedan realmente cumplir su proceso hasta llegar a la selección mayor. Todas estas cosas, que todas estas cosas se puedan lograr, lo ideal, buscar el ideal, ¿no? Más allá, si no clasificas al mundial que viene, pues no va a pasar nada. Por cierto, puedas consolidar el proceso, ¿no? El sábado me encontré a Diego Soto, integrante de estas distintas selecciones juveniles de Venezuela, zuliano, y me dice que va a haber un módulo de la U18 con Jonay Quereque en Caracas esta semana, arrancando hoy lunes, y obviamente esto va a ser bastante interesante para, obviamente, el porvenir de las selecciones menores. Y con estos menores, te voy a hacer una pregunta y vamos a darle pase a una entrevista de Jesús Centeno. Más adelante tenemos a Bernal, que por cierto estuvo con Gaiteros del Zulia en la postemporada de la SPB, ficha de los Cocodrilos de Caracas. Te voy a hacer la pregunta. ¿Da tranquilidad el trabajo de Edson Tovar y Jesús Centeno en cuanto a la generación de relevo? Sin duda, sin duda. Me gustó mucho lo de Edson Tovar, atrevido, sin temor a tomar los tiros que tanto su técnico le dijo que tomara como los que no. Tuvo una selección de tiro inteligente, es decir, no solamente es un jugador atrevido, sino que parece que tiene arriba los muebles bien puestos. No le pegó el escenario, jugar en Brasil es difícil, es complicado.
Centeno hay que verlo mucho más, pero lo que vimos, lo poquito que vimos, porque fue el que menos jugó, ya lo decíamos, sin duda me gustó también. Es decir, yo creo que en cuanto a esa generación de relevo, por lo menos con estos jugadores, estos dos jugadores, vamos a estar tranquilos, ¿no? Hace falta todavía ver ese jugador o esos jugadores de la pintura que no terminamos de ver todavía. Seguramente vendrán en camino, pero yo creo que en cuanto por lo menos a Tobar y a Centeno vamos a estar tranquilos porque tenemos jugadores para rato ahí. Por ejemplo, con Tobar. Lo de Tobar me parece que fue de muy bueno, casi excelente. Vamos con declaraciones de Jesús Centeno, que bueno, que familia súper basquetera, y gracias al departamento de prensa de la Federación Venezolana de Baloncesto le enviamos un saludo a Luis Miguel, a todos los muchachos que están ahí, que hemos trabajado, por cierto, juntos en este básquet venezolano. En el AmeriCup, ya que luchamos bastante el sudamericano, quedamos subcampeones, y pasar un AmeriCup en esa categoría que era la U17 en ese momento, fue para nosotros bastante grato, lo trabajamos bastante y después en el AmeriCup no se dieron los resultados que querían, pero lo luchamos hasta el final. Y bueno, estar aquí es un sueño que todo venezolano y todo jugador quiere aspirar. La verdad he trabajado bastante y pienso que eso ha sido el fruto de mi trabajo. Estamos aquí en esta convocatoria y vamos a dar lo mejor de nosotros y la verdad es un sueño. Pues. Soy pívot, pero la verdad que me gusta tomar mis tiros de tres, la verdad lo he practicado muchísimo. Pasé por una transición con mi papá en Chile, me fui hace ya un tiempo, estuve primeramente en Chile antes de jugar en Argentina y estuvimos trabajando durante un año y medio y trabajamos bastante lo que era mi movimiento de pies, mi tiro, para no ser como un pivot, sino un pivot más versátil, más atlético, y la verdad que he practicado bastante, lo sigo practicando porque no lo hago de la mejor manera, pero siempre tratamos de mejorar cada día más. Oye, la verdad que trabajar bastante, la Liga Argentina es muy competitiva, la verdad. En nuestro equipo junto a Pablo Favarel, que fue directivo también de la selección, he aprendido bastante con él, me ha enseñado muchas cosas y la verdad que trabajamos día a día, esto es un sueño para todos y la verdad quiero decirles que no dejen de soñar, que confíen en Dios y que sigan trabajando. Sí, la verdad que les pregunto bastante, les digo cómo ha sido su carrera, les pregunto qué tip me pueden dar, porque para todos es un sueño y no quiero que esto se quede nada más en una sola convocatoria, sino seguir en el sueño de como así he estado Windy 15 años en la selección, yo también aspiro a llegar a eso. Pues. Bueno, eran declaraciones de Jesús Centeno, reiteramos los agradecimientos a la Federación Venezolana de Baloncesto por compartirnos esta información y recuerden de que todos suscríbanse, denle like y activen las notificaciones porque si usted le activa las notificaciones, se suscribe más gente, podemos llegar obviamente a más suscriptores y obviamente realizar más programas como este, que siempre tratamos de analizar cada una de las ventajas de la Federación Venezolana de Baloncesto, de la selección mayor, adulta, y también, por cierto, se acerca el Clásico Mundial de Béisbol que vamos a tener casi que el minuto a minuto de este Clásico Mundial de Béisbol y allá abajo, en ese scroll, ustedes pueden suscribirse en todas nuestras redes sociales. Ernesto, me gustó mucho estas declaraciones de Jesús Centeno cuando decía de que él es un pivot y lamentablemente en Venezuela el que es grande siempre va a ser el pivot. Nunca lo van a poner a driblar una pelota, nunca lo van a poner a bajar la pelota y obviamente a conducir la misma, ¿no? Y esto nos da a entender Jesús Centeno que lo ha estado entrenando, que ha tratado de salir de ese molde, lamentablemente que tiene muchas escuelitas de baloncesto en Venezuela, en las cuales tú eres grande, bueno, vas a ser puesto 5, puesto 4 y olvídate de driblar, olvídate de lanzar de 3 y esto es algo que, bueno, ¿por qué no pensar en Jesús Centeno, un pivot natural en el futuro que pueda tener esos tiros de largo perímetro, que pueda conducir la pelota, que tenga esas habilidades y energía para tratar de llevar el juego de baloncesto de la mejor manera? Sí, definitivamente, Andrés, yo creo que hay muy buenas condiciones en este muchacho, 2 metros de estatura, según lo que nos muestra FIBA, su medición oficial. Ciertamente no es un pivot para el nivel, es decir, yo lo veo más como un puesto 3 y precisamente gracias a eso
tiene que desarrollar mucho más su tiro. Ya ustedes han visto que él ha dicho que lo está trabajando, que lo quiere seguir trabajando, que ha trabajado el juego de pies, algo muy importante para poder jugar de frente al aro, ¿no? Eso es importante, tener ese tipo de jugadores que puedan tener esa versatilidad, estilo Ascanio, por ejemplo, más o menos parecidos en ese sentido, físicamente hablando, y que pueda tener esa capacidad de jugar de espaldas y de jugar de frente. Yo creo que es parte del baloncesto moderno. Tú hablabas del trabajo que se hace en las escuelas y que se hace en el baloncesto menor. Yo siento que por momentos el baloncesto menor hasta cierta edad tiene que olvidarse de competir. En este sentido, las escuelas de baloncesto, los clubes de baloncesto hasta cierta categoría tienen que olvidarse de competir. Muchos lo hacen, es decir, no, ahí sí conozco escuelas de baloncesto serias que hacen un buen trabajo en este sentido, pero eso, enseñarle a todos los jugadores todos los fundamentos, porque a la larga ese jugador que tuvo un desarrollo de estatura rápido y a los 12 años medía 1,80, por ejemplo, tú no lo enseñas a driblar, pero resulta que el hombre se queda ahí y termina midiendo 1,95, 1,91. Con esa estatura a nivel internacional vas a jugar dos. Eres un piloto, 3, con esa estatura eres un piloto, un base armador. Exacto, 2 o 3, quizás en la mejor de las situaciones. Entonces allí es cuando vienen los problemas en cuanto al desarrollo del jugador, porque empieza a jugar posiciones que no son familiares para él. Entonces eso va a ser parte de su proceso, crecer. Es un muchacho muy joven y siento que ahí está el futuro de Venezuela en esa posición 2-3 casualmente, ¿no? Ahí en pantalla ustedes pueden ver el roster de Venezuela en cuanto a las estaturas, las tallas, y vemos el promedio de edad de 27.2 años. Creo que una selección bastante joven, me gusta bastante esto, pero el promedio de estatura de la selección es 1.96. Creo que seguimos siendo una selección bastante joven y bastante baja. Y esto es algo que, bueno, que se irá madurando poco a poco. También hay que ver toda esa gente que está en el baloncesto universitario de los Estados Unidos, cuándo pueden dar el salto a la selección, de cuándo finalizan los estudios. Y ya para finalizar, Venezuela va a jugar hoy a las 7 de la noche contra Chile, una selección que, bueno, en el último compromiso allá en tierras australes derrotó a la selección venezolana y creo que encendió las alarmas en el baloncesto profesional venezolano, en la Federación Venezolana de Baloncesto, porque el crecimiento de otros países no ha sido preponderante al igual que en Venezuela. 27.3 años tiene esta selección chilena. Y bueno, ¿qué podemos hablar de los chilenos en cuanto a los últimos tiempos, Ernesto? Bueno, Chile ha trabajado de forma muy seria, ¿no? en el baloncesto en los últimos años, y definitivamente es un equipo que se ve mucho más balanceado en cuanto a físico que Venezuela. Por lo menos ellos vienen de perder ante Colombia por 8 puntos. Yo estaba viendo ese juego y casualmente se apoyó realmente en un juego, la identidad que poco a poco ha ido adquiriendo Chile. Sí es una identidad quizás un poquito más europea, ¿no? De meter la pelota allí en la zona de la pintura, de jugar de espaldas al aro. Felipe Haas, por ejemplo, es el centro de esta selección. También es un jugador ya maduro, pero con experiencia en el baloncesto mexicano. Antes veíamos que en Chile, por ejemplo, todos los jugadores jugaban en su liga, que era una liga en desarrollo. Ya la liga está súper consolidada, juegan una cantidad de meses considerable todo el año. Pero muchos de los jugadores chilenos también han ido al exterior. El caso de Felipe Haas, que es el centro, y que yo creo que Chile tratará hoy de amparar su juego en él, así como lo hizo contra Colombia, que tiene jugadores también físicamente muy buenos. Repito, solo perdieron por 8 contra Colombia. Y bueno, tratarán hoy contra Venezuela de meter esa pelota ahí abajo en la zona de la pintura, tanto con Haas como con otros jugadores, para buscar ese punto débil de Venezuela, que es la falta de estatura. Ahí es donde vamos a ver si por ejemplo, la defensa de Ascanio, Windy Graterol jugando más minutos. No sé si Carlos Tobar va a jugar, es de los que no vimos contra Brasil, pero es un jugador de 2,6 metros. Tengo mucha expectativa para verlo. Ojalá sea contra Chile, o no sé si tiene algo, si tiene algún reporte que le impidió jugar.
en alguna situación, pero va a ser un juego duro para Venezuela, yo creo que más de tú a tú. Y ya tienes algo importante, Andrés, no es lo mismo ir contra Chile, si bien en territorio chileno, allá en Valdivia, no es lo mismo ir contra Chile hoy, habiendo perdido por 30 contra Brasil, que habiendo perdido solo por 10. Claro. Es decir, ya tú mentalmente empiezas a creerte la situación y a decirle, mire, Brasil solo me ganó por 10, Brasil es muy superior a Chile, con Chile vamos de tú a tú. Hoy creo que es un partido interesante para la medición. Insisto con esto, si nos gana Chile no pasa nada. No pasa nada, hay que estar con los pies bien puestos sobre la tierra, pero lo que nos dio en el papel Venezuela contra Brasil es para ganarle a Chile, me parece. Mira, y lo curioso del caso es que en este momento el entrenador de la selección de chilena, Juan Córdoba, conoce más a los jugadores de Venezuela que el propio Curro Segura. Córdoba ha estado en temporadas anteriores con Spartan del Distrito Capital, lo tuve, me acuerdo yo, muy cerca en una mesa de transmisión, el Pedro Elías Belisario Aponte, y nos decíamos cosas porque, a ver, en el buen sentido de la palabra, porque prácticamente estaba gritando en el oído y tú transmitiendo el partido en los distintos espacios, obviamente, que transcurre el baloncesto profesional venezolano, que ya este 7 de marzo arrancará de balón al aire, esperanzas al cielo, y bueno, Gaiteros del Zulia tratará de buscar ese bicampeonato. Vamos a despedirnos, Ernesto, con declaraciones de Ever Bernal, como siempre agradecidos a la Federación Venezolana de Baloncesto por obviamente estar ahí consecuente con los medios de comunicación social, y vamos a ver qué nos dice. Después de 13 años regresando aquí a la selección nacional, aquel último selección juvenil, me siento realmente bastante contento, bastante orgulloso por este llamado y queriendo dar todo mi esfuerzo y todo lo mejor de mí. Sí, todos mis compañeros los conozco, hemos jugado en equipos allá en Venezuela en contra y gracias a Dios me han tratado muy bien, me han dado muchos consejos, me han enseñado muchas tácticas y desenvolviéndome con ellos y gracias a Dios acoplándome más al equipo. Sí, ahorita estoy jugando en la Liga Argentina allá, la segunda división, muchos técnicos tácticos, me han ayudado muchos compañeros, los entrenadores que he tenido allá, a desenvolverme, a entender un poco más el juego y me voy desenvolviendo, gracias a Dios, bien. Mira, uno dice la facilidad, entre comillas, digamos, del baloncesto sudamericano, y muchos equipos están en riesgo, igual que Venezuela, de quedarse fuera de competencia. Ernesto, nos despedimos. Bueno, esperando que Venezuela hoy entonces pueda tener un muy buen compromiso contra Chile. Repito que por lo menos sea refrendado lo que se hizo contra Brasil. Es decir, que no sea un juego donde se cambien muchas cosas. Creo que Curro Segura está claro que hizo un gran partido contra Brasil, el grupo también. Y bueno, es parte de esa madurez que poco a poco va a ir adquiriendo esta selección. Tratar de ir en ese tú a tú contra Chile el día de hoy. Repito, si se pierde, no pasa nada. Creo que hay que tener mucha paciencia con este grupo de jugadores, más los que vienen, más los que están por ahí, para consolidar el grupo. Pero lo que se repita por lo menos lo que se hizo contra Brasil y vamos a tener un muy buen juego. Bueno, muchachos, nos despedimos. Recuerden que vamos a tratar de estar este miércoles o viernes, el horario correspondiente, y también el Clásico Mundial de Béisbol está ahí ya muy cerca para iniciar, y vamos a tratar de tener al menos reacciones post partido de los juegos de Venezuela, sobre todo los primeros que van a ser en horario vespertino. Nos despedimos, los queremos mucho, suscríbanse, denle like y compartan estas publicaciones siempre en Go Sport Podcast. Chao, chao.